Bienvenidos. En este video realizaré el cálculo de las resistencias en un circuito de polarización de Darlington y un circuito de retroalimentación del colector. Tiene establecido en este punto un voltaje colector 2 igual a la voltaje de fuente dividido para 2.5 y una intensidad del emisor 2 igual a 1.5 miliamperios. Con estos datos debemos calcular la R1, R2, la resistencia del colector y la resistencia del emisor, para lo cual se plantea un voltaje de fuente de 12 para lo cual se plantea un voltaje de fuente de 12 voltios. Con este dato nos queda un voltaje de colector emisor 2 de 4.8 voltios y una intensidad de emisor 2 igual a 1.5 miliamperios. Como sabemos, esa intensidad es igual también a la intensidad del colector. Y procedemos a calcular el voltaje del emisor 2, que es 1.2 voltios. Con estos datos procedemos a calcular la resistencia del emisor, que es 800 ohmios. Después identificamos los voltajes que intervienen en la malla de salida para calcular la resistencia del colector y posteriormente el voltaje del colector. Con los puntos, con los voltajes de colector emisor 2 y la intensidad del colector, procedemos a identificar en la gráfica una intensidad de base 2 igual a 9.23 microamperios. Este valor nos ayudará a calcular lo que es la intensidad del emisor 1, intensidad del colector 2, intensidad del colector 1, intensidad de la base 1, para poder identificar lo que es el beta 1 y el beta 2 de los transistores. Al igual para después calcular el super beta. Y por medio del super beta logramos calcular la intensidad base. Ahora, el voltaje TH tiene que ser mayor al voltaje de la base emisor más el voltaje del emisor 2, por lo cual se plantea la fórmula del VTH. Reemplazando todos los valores en esta fórmula nos da que un VTH de igual a 2.72 voltios, que en este caso es mayor al 2.6 calculado anteriormente. Por lo tanto, se utiliza este VTH de 2.72 en la fórmula del RTH. Reemplazando los valores nos sale un valor de RTH. Este valor de RTH nos servirá para calcular lo que es el R1. En conjunto con el VTH nos da un valor de R1. De igual manera, este valor nos servirá para calcular el R2, teniendo así una resistencia R2. Ahora calculamos la intensidad del colector en saturación y establecemos los puntos de corte, saturación y el punto de trabajo. Esto lo graficamos en GeoGebra y trazamos los tres puntos, y en este caso nos da esta gráfica. El punto de trabajo sería en el punto D. Por último punto, calculamos la potencia de cada una de las resistencias, que es igual al voltaje de las resistencias por la intensidad que tiene. En este caso, calculando la potencia de la resistencia 1 nos da 11.05 microwatts, y de igual manera hacemos todo eso para cada una de las resistencias. Ahora, con las resistencias ya calculadas, procedemos a simular en ORCAD. Entonces, verificamos en este punto que nos decía que debía cumplir la intensidad del emisor 2 que sea 1.5 miliamperios. En este caso nos sale 1.45 miliamperios. De igual manera nos decía que la intensidad del colector debe ser de 1.5 y aquí tenemos 1.45, que la diferencia es poca. Además, debemos verificar el voltaje del colector emisor 2, que debe estar en 4.8 voltios. En este caso, nos dice que el voltaje del colector emisor es de 5 voltios, que casi se asemeja a lo que se solicitó en el ejercicio. Esta variación de valores se puede dar porque en los cálculos no se tomó en cuenta todos los decimales. En el siguiente ejercicio de retroalimentación del colector, nos plantea de igual manera que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje de la fuente sobre 1.5 y la intensidad del emisor sea igual a 3.5 miliamperios. En este caso, de igual manera, se plantea un voltaje de fuente de 12 voltios. Este voltaje nos servirá para calcular el voltaje de colector emisor de 8 voltios.
De igual manera, en este caso sabemos que la intensidad del emisor es igual a la intensidad prima del colector y procedemos a calcular la intensidad colector, que es de 3.47 miliamperios. De igual manera, utilizando la gráfica superior, logramos calcular lo que es la intensidad base, que en este caso es 26 microamperios. Esto reemplazamos en la fórmula del beta, dándonos un beta de 133.61, que nos servirá para calcular la resistencia del emisor. Reemplazando los valores de fuente del colector emisor, nos da una resistencia del emisor igual a 190.48 ohmios. Esa resistencia del emisor nos sirve para calcular la resistencia del colector, dándonos 952.42 ohmios. Para la resistencia base, se procede a calcular con el beta y la intensidad del colector, reemplazando también el voltaje del colector emisor menos el voltaje de la base emisor, dándonos una resistencia de base de 278 kiloohms. Para el voltaje de la resistencia del colector, debemos multiplicar la intensidad de la resistencia del colector por la resistencia del colector. En este caso nos da un voltaje de la resistencia del colector igual a 3.34 voltios. Un voltaje de la resistencia del emisor igual a 666.6 milivolts. Y por último, un voltaje de la resistencia base igual a 7.24 voltios. De igual manera, en este ejercicio se calcula la intensidad del colector en saturación, que nos da a 10.5 miliamperios. Procedemos a establecer los puntos de saturación, corte y el punto de trabajo. Esos puntos los graficamos en GeoGebra, dándonos el punto de nuestro punto de trabajo de 8 voltios y 3.5 miliamperios de intensidad de colector. De igual manera, como en el anterior ejercicio, calculamos la potencia de cada una de las resistencias, en este caso la resistencia de base, que nos da 188.24 microwatts. Y para la potencia de la resistencia del emisor, nos da 2.33 miliwatts. Y de la potencia de la resistencia del colector, 11.69 miliwatts. Con las resistencias ya calculadas, procedemos a graficar en ORCAD con la resistencia del colector, emisor y base, dándonos así la, la intensidad en el emisor de 3.48 miliamperios, que es cercano a los 3.5 miliamperios establecidos al inicio. De igual manera, en la intensidad del colector nos da 3.48 miliamperios. Ahora, en el voltaje colector emisor nos debe dar un valor de 8 voltios o que se acerque a ese valor. Pues bien, procedemos a verificar en este punto que nos da un voltaje de 8.01 voltios, que es prácticamente cercano a lo establecido en el ejercicio al inicio. Y eso nos da a conocer que las resistencias que hemos calculado son las correctas para cumplir los parámetros establecidos al inicio de cada uno de los ejercicios. Además, por medio de esa simulación nos permite calcular cada una de las potencias que tiene la resistencia, sea en el circuito de polarización de Darlington o retroalimentación del colector. En los dos transistores necesitaríamos un disipador de calor, ya que su potencia a disipar es mayor a la que se está estableciendo al inicio de un transistor. Y esto se da tanto en el transistor de polarización por Darlington y por retroalimentación del colector. Por último, cabe recalcar la importancia de estos cálculos, ya que nos ayuda de mejor manera a ver cuál es la corriente que está pasando por cada uno de los elementos y además la potencia en el caso de las resistencias. En el caso de poder realizar esta práctica nos ayudaría al momento de comprar cada una de las resistencias y así lograr que logren coincidir en los resultados tanto de la intensidad del emisor 2 como el del voltaje colector emisor 2
y en el caso del circuito de retroalimentación del colector coincida la intensidad del emisor y el voltaje del colector emisor. En fin, eso sería todo. Gracias por ver el video.